Hola, qué bueno que nos permite una vez más llegar hacia sus hogares y llevar hoy el mensaje de la poderosa palabra del Señor. Quisiera invitarles, si son tan amables, a que me acompañen en la palabra del Señor, a estudiar una temática que hoy quiero enfatizar y titular: el tóxico de la religiosidad. Y para ello quiero invitarles, por favor, a que me acompañe en las Escrituras, en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versos 5 en adelante. Declara la palabra del Señor: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Entonces Jesús dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije estas cosas, y que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Quiero hoy tocar esta temática por causa de una inquietud muy fuerte que el Señor ha colocado en mi corazón. Vivimos en días donde una gran parte de la iglesia ha sido afectada por tanta influencia religiosa que parece muy interesante el hecho de que hayamos perdido el enfoque en aquellos aspectos que son relevantes y eternos, para ponerlo en realidades temporales, señales y tantas cosas que no logran llevarnos a la realización del propósito ni al entendimiento de la realidad que hoy podemos manifestar en Cristo Jesús. Así que aquí encontramos un cuadro sumamente interesante. Jesús está hablando a los líderes religiosos de su tiempo respecto a las señales que aludían a su venida, porque habían profecías, circunstancias y evidencias que habían dejado claro la señal de que el Hijo del Hombre había sido enviado a la tierra y había venido a cumplir el propósito, mas ellos no podían discernirlo. De la misma manera, hoy también hay cantidad de personas que están ciegos con todo lo que tiene que ver las señales de los tiempos, el retorno inminente de Cristo a la tierra. Y Jesús enfatiza una declaración contundente. Él dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Así que esta declaración de Jesús nos recuerda que las señales por sí solas no tienen el poder ni la capacidad de convertir a nadie. Tiene que haber un entendimiento para que esas señales no se conviertan en el objeto de nuestra atención, sino que haya un entendimiento más claro y preciso en que las señales son un aporte para guiarnos a conocer un tiempo, pero lo que Dios quiere hacer en el tiempo, la visita de Dios en medio de cada tiempo kairos en la tierra, es el punto referente por el cual nosotros debemos de tener un discernimiento agudo y poder tener una comprensión espiritual de qué es lo que Dios quiere comunicar a nuestras vidas. Así que el punto acá es que el Señor advierte a los discípulos de algunas realidades. Dentro de ellas le advierte de 3 declaraciones sumamente puntuales, de las cuales hoy quiero enfatizar alguna de ellas. Jesús les enseña sobre 3 puntos que los discípulos habían perdido de vista. Lo primero tenía que ver la advertencia contra la ignorancia.
porque no entendían que él estaba usando el ejemplo y la ilustración de cosas materiales como la levadura para enfatizar o ilustrar asuntos espirituales como las enseñanzas prácticas y peligrosas que los fariseos y los saduceos tenían en aquel momento. La segunda realidad que enfatiza aquí tiene que ver, luego de la ignorancia, con el peligro de la incredulidad. Estaban demasiado preocupados por el suministro de pan, aspectos materiales y sustento diario. Y ellos se olvidaban de cómo Dios había hecho provisión milagrosa en los momentos de dificultad por los cuales ellos habían pasado en otras ocasiones anteriores. Qué pena que hoy haya tanta gente que dice tener fe en Dios, preocupada por cuál será el abrigo, sustento y provisión de Dios para sus vidas, cuando hasta ahora Dios siempre ha estado pendiente de cada uno de nosotros. Nada nos ha faltado, nos ha sostenido, ha hecho provisión en momentos adversos. Y yo le pregunto, ¿quién le ha dicho a usted que Él no podrá hacerlo en un tiempo como el que estamos viviendo? Si Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia, en Él no hay sombra de variación. Así que lo primero que Jesús enfrentó y que eran los efectos colaterales de un sistema religioso tenía que ver con la ignorancia, lo segundo con la incredulidad y lo tercero con el olvido. Muchos de ellos parecían olvidar lo que Dios había hecho antes, en el caso de ellos al proveerles pan, y ahora estaban operando en una especie de amnesia selectiva, pensando que el mismo que le había sostenido en otro momento no tenía ahora la capacidad para hacerlo en medio de las crisis que a ellos se le anunciaban que se avecinaban. Así que la realidad es que se encontraban en medio de un sistema profundamente religioso, lleno de activismo, lleno de olvido, falta de entendimiento y de incredulidad. Los principales expositores de este sistema eran dos grupos que se les llamaba saduceos y fariseos. Los saduceos eran aquellos que eran conformados por un grupo de judíos aristócratas que pertenecían a una clase social muy alta que se desarrolló en Jerusalén, y la realidad es que estos eran encargados de mantener la paz entre judíos y romanos, y la base de ellos era buscar beneficios que aparentemente pudieran favorecer a ellos como nación. Y la realidad es que cuando hablamos de todo esto, encontramos que el sistema de los saduceos estaba más enfocado en aspectos que tenían que ver con política y religión, que lo que en realidad era una vida genuina enfocada en los aspectos eternos y espirituales. Hoy día tenemos algo muy similar. El evangelio está lleno de saduceos, gente que cambian y viven enfocados en los cambios de los gobiernos, de la política, los aspectos temporales de la vida, pensando que su bendición, su favor, su prosperidad, su estabilidad depende de hombres, de partidos, de sistemas y no de Dios, que es quien sustenta a su iglesia. La característica de estos saduceos es que ellos eran pertenecientes a una alta sociedad. Contaban con cargos políticos importantes. Pertenecía a ellos el sumo sacerdote. Y negaban que Dios interviniera en los asuntos personales, y tampoco creían que podía haber una vida eterna después de la muerte. Le daban igual importancia a la tradición oral que todo lo que tenía que ver con la realidad vivencial. Pero existía un segundo sistema religioso que era una de las caras de la religiosidad de aquel momento. Se le conocía como los fariseos. Las principales diferencias entre saduceo y fariseo
era que los saduceos pensaban que el hombre era el creador de su propia circunstancia, mientras que los fariseos pensaban que el creador de todo era Dios. Los saduceos provenían de la aristocracia judía y los fariseos pertenecían a la clase media. Los saduceos eran miembros del Sanedrín y los fariseos eran rabinos que continuamente estaban enseñando y estudiando las escrituras. La diferencia entre uno y otro también se hacía evidente porque algunos de ellos creían en la resurrección. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección, en las tradiciones religiosas de la ley. Y la Escritura dice que Jesús llamó a estos sistemas una generación mala y adúltera que ponía más énfasis en la señal que en lo que tenía que ver con la realidad de una praxis de fe y de un estilo de vida conforme al propósito eterno de Dios. Así que la realidad aquí es que Jesús nos recuerda en la enseñanza que daba en aquel momento que las señales por sí solas no pueden transformar la vida de nadie. El punto aquí es entender que las señales son un referente que apuntan a algo, nos ayudan a conocer las estaciones y los tiempos, pero no está en las señales la respuesta que nosotros necesitamos y el objetivo principal al cual debemos de tener nuestro máximo enfoque y mirada. Una de las características de un sistema religioso carente de propósito es un énfasis excesivo en señales y acontecimientos más que en el propósito al cual apuntan estas señales. De pronto él entonces hace un énfasis acá y dice: esta generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que la señal del profeta Jonás es explicada en pasajes como Mateo capítulo 12, verso 39 al 41, hablando allí de lo que tiene que ver con su resurrección. Y hay algunas similitudes que dan a entender por qué Jesús usa la imagen o el punto referencial del profeta Jonás. Primero, Jonás se sacrificó a sí mismo para que otros fueran salvos, similar a lo que hizo Cristo. Segundo, Jonás desapareció de la vista humana para poder cumplir la asignación que en un momento tuvo que desarrollar. Tercero, Jonás fue sustentado en los días que no pudo ser visto. Cuarto, Jonás regresó después de 3 días y 3 noches en un gran pez, como si hubiese regresado de entre los muertos. Y por último, Jonás predicaba y enseñaba todo lo que apuntaba y era referente al arrepentimiento. Así que Jesús advierte a los discípulos acerca de las falsas enseñanzas y les advierte diciendo que se guardasen de la levadura que tenía estas doctrinas de fariseos y de saduceos, que eran especialistas en hacer más énfasis en las señales de los tiempos que en aquel que vendría a traer redención y a manifestar el propósito eterno de Dios por medio de la vida de su Hijo. El evangelio del cual Jesús está hablando y de lo que hablamos hoy en día no puede ser reducido y comparado a un evangelio cargado de eventualidades, señales de tiempo y aspectos temporales. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de procedencia eterna. Es un evangelio que trae reconciliación.
Es un evangelio que trae respuestas a los problemas más complejos de la vida del hombre y no debe de ser reducido a una serie de prácticas religiosas y de aspectos que enfatizan solamente en una especie de pánico e histeria colectiva, y mucho menos debe de ser reducido a una serie de actividades religiosas de las cuales hoy una gran parte de la iglesia se encuentra cautiva. A mí me llama mucho la atención la incoherencia que hoy en día vemos dentro de lo que es el evangelio actual, mezclado con cantidad de influencia religiosa. Una de ellas es que se ha hablado por tanto tiempo de la importancia de una iglesia que viva de forma orgánica, cuyo enfoque principal sea la vida de Cristo y no una especie de serie de praxis religiosa, de lo cual no escapa el activismo ministerial, de lo cual no escapa la idolatría a los templos, más que la comunión espiritual que debemos de tener en Cristo Jesús. No escapa el enfoque excesivo de una iglesia queriendo hacer muchas obras y perdiendo de vista el enfoque en aquello que es relevante, lo cual debe de ser la comunión con Dios por medio de su amado Hijo Jesús. Es importante entender que después de todo este tiempo de pausa, de este selach de Dios producido, una pausa que se hace evidente en medio de las Escrituras, cuando Dios trae reposo a nuestra vida. Me llama la atención que aún en los salmos continuamente encontramos una palabra sumamente relevante, que es la palabra selash, que tiene que ver con detente, reflexiona y aprende de lo que es este proceso que estás viviendo. Se hace inconcebible pensar que la iglesia vuelva a su rutina anterior, que volvamos a ser presa de un activismo religioso, que volvamos a una constelación de actividades que no buscan más que alimentar un sistema religioso, descuidando los asuntos que son primarios, fundamentales, para poder tener una vida orgánica de fe, una comunión espiritual con Dios por medio de su amado Hijo, y una iglesia que viva de forma orgánica, de manera tal que volvamos a tener un reenfoque en los aspectos eternos, en su eterno propósito, en la vida en Cristo, en la identidad que se nos ha dado, en la naturaleza espiritual que se nos ha confiado, que podamos tener una expresión de los dones y la manifestación de la gracia de Dios dada a un cuerpo por medio de muchos miembros, y no una codependencia del hombre, de los dones espirituales que aparentemente solo son propiedad de algunos ungidos, cuando la realidad es que Dios quiere una iglesia que pueda operar en la expresión de la gracia. Y algo que estoy viendo en este tiempo es el peligro de volver a una vida en donde lo que gobierne nuestra realidad sea un sistema religioso y no una experiencia espiritual orgánica, donde el ser espiritual pueda crecer en la vida de Cristo por medio de la palabra y la oración. Así que la misma advertencia que Jesús hace a sus discípulos en otro tiempo, previo al cumplimiento de señales, posterior al cumplimiento de señales, las señales que anunciaban su primera venida, fueron evidenciadas por la expresión del propósito eterno de Dios a través de la vida de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Pero también hablaba de las señales de su segunda venida. Y una de las realidades que ocupó ese primer cuadro donde Cristo fue manifestado por medio de la persona de Jesús, es que ellos vieron el cumplimiento de las señales delante de sus ojos y se enfocaron más en las señales que en el propósito.
La incredulidad, la duda llenó su corazón. Y una de las características que veo hoy en día, similares, pero aún más peligrosas, es que ante el eminente retorno de Cristo a la tierra, haya una iglesia enfocada más en los aspectos temporales, en las señales de los tiempos y en asuntos que tienen que ver con un activismo religioso, que en el propósito de Dios y en la naturaleza y la vida de Cristo. Así que el evangelio de Cristo es un evangelio eterno, es de eterna procedencia, pero a su vez de aplicación práctica, sencilla y deleitosa. Uno de los mayores peligros de nuestros días es el estar más ocupados en lo físico y lo material que en lo espiritual. La gente está desesperada por volver a ocupar los edificios llamados templos físicos, pero no se ha ocupado en este tiempo de ver cómo está el mantenimiento interno del templo espiritual que es nuestro cuerpo y nuestra vida de fe. Volveremos a ver realidades similares. Volveremos a ver personas que no se congregaban regularmente. Ahora dicen que se quieren congregar y cuando llegue la oportunidad de hacerlo, seguirán con el mismo desorden espiritual. Porque su vida aparentemente por todo este tiempo no ha sido una vida de fe guiada por el propósito de Dios, que de una manera orgánica exprese la naturaleza y la identidad de hijos, sino una vida influenciada por un sistema religioso. Un sistema que es un eco distorsionado. Un sistema que se enfoca más en lo temporal que en lo eterno. Un sistema que tiene una voracidad y una hambre por las señales de los tiempos que por el propósito a manifestar cuando estas señales se cumplan. Necesitamos emigrar de la posición de la religión para vivir en la comunión con Dios por medio de su amado Hijo. Necesitamos volver a una cultura del reino de Dios, donde haya un evangelio cuyo propósito y objetivo sea un enfoque en los asuntos eternos para expresarlo de manera práctica, y que la practicidad de este evangelio no nos lleve a un activismo, sino a una vida de fe deseable por aquellos que no conocen al Señor. Una vida de fe que predique más con el estilo de vida y con el ejemplo que con el alto sonido de nuestras predicaciones. Alguien dijo en una ocasión: por favor, háblame un poquito más bajo, porque el sonido de tus acciones, el ruido de tus acciones no me deja escuchar el sonido de tu voz. Necesitamos una iglesia que viva la realidad de un evangelio de procedencia eterna y de aplicación práctica como el evangelio de Jesucristo. Necesitamos formar una generación influyente, entendida en el propósito eterno, dirigida por el propósito eterno, entendida y efectiva en la expresión de la vida del reino de Dios. Una generación transformada, una generación marcada con propósito, no una generación de gente supersticiosa, no una generación de gente obsesionada con los asuntos que tienen que ver con los aspectos temporales, sino una generación de gente entendida en los aspectos eternos. Necesitamos emigrar de una religión que lo único que busca es poner cargas cada día más pesadas en los hombres, reglas, pero cargas que no son modeladas por quienes las exponen, y reglas que deben de ser vividas cuando profesamos un estilo de vida y de fe que vaya conforme a la realidad de un evangelio de procedencia eterna, pero de aplicación temporal. Todo sistema religioso opera por medio de la inflexibilidad. Todo sistema religioso opera por medio de la autoridad ilegítima, de un estilo de vida inconstante, de un activismo religioso, de la imposición de esclavitud para añadir legitimidad a un sistema que es ilegítimo.
Y si algo yo creo que Dios está juzgando en este tiempo, es la religión. Está juzgando la mentalidad religiosa para llevarnos a una migración forzosa de volver a vivir un evangelio integral, en donde podamos disfrutar de la vida de Dios y podamos dejar un legado generacional a aquellos que hoy en día se están siendo expuestos a esta palabra de gracia, para que este evangelio sea un deleite y no una carga pesada impuesta por el dogma y por la mentalidad religiosa que solamente busca y enfatiza el activismo y no un crecimiento integral en la comunión con Dios. Por Dios, iglesia, no volvamos al mismo grado de activismo que por tanto tiempo nos robó la comunión espiritual. Entendamos que la pausa que Dios ha permitido es para que podamos volver a esta nueva temporada en donde podamos evidenciar y practicar cual nunca antes nuestra fe, pero con una mentalidad entendida en la naturaleza de Dios, en la vida de Cristo que nos ha sido confiado. Que mientras antes dependían del don de un hombre, de un iluminado o superungido para ver la manifestación de sanidades, de expresión de dones y de talento, ahora todo esto tiene que expresarse cual nunca antes por medio del cuerpo. Si yo tengo dos manos para orar por alguien, usted la tiene también. Si yo puedo orar por una vida, usted puede hacerlo también. Todos nosotros como cuerpo de Cristo se nos ha dado la presencia del Espíritu Santo, no para vivir en un orden de evangelio jerárquico donde solo quien está encima, en la aparente posición jerárquica, llámele como se le llame a los dones, los talentos y los oficios ministeriales, puede hacer una función de reino. Por amor de Dios, todos nosotros hemos sido equipados con la misma presencia del Espíritu de Dios. Y cuando usted tiene una vida consagrada al Señor, en comunión con el Señor, y la presencia del Señor está en usted por medio del Espíritu de Dios, usted también puede ser usado por el Señor. Usted también puede dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Entendamos que aunque retornemos a la vida congregacional, la realidad de esta gracia de Dios nos da a entender que en Él somos, nos movemos y andamos. Y aunque estemos juntos una vez más, o como no podamos estarlo por un lapso de tiempo, somos de Él, el Espíritu de Dios seguirá manifestándose en nuestra vida. Qué pena que la vida de fe de algunos creyentes dependa de un activismo religioso, dependa de una realidad en donde vamos a sellar la tarjeta para volver a garantizar nuestro boleto hacia el cielo. Y no estoy diciendo aquí que no hay importancia en congregarse, sé que hay una importancia en tener comunión los unos con los otros, pero no puedes resumir tu vida espiritual a un aspecto de forma, porque el fondo de todas las cosas es la comunión con nuestro amado Hijo Jesucristo. Y aquí el punto es que tengamos una comunión plena con Dios, más allá de lo que hacemos en función, sino de lo que somos en identidad como hijos de Dios. Algunas de las características de un sistema religioso es que muestra mayor preocupación, y una preocupación excesiva, externa, más que un énfasis en la vida y comunión interna. Todo sistema religioso busca una autoexaltación del nombre institucional o del líder que tiene, que del Cristo que nos habita, y que el énfasis en la palabra y en lo eterno que es proveniente de Dios. Un sistema religioso se caracteriza porque tiene un abuso de activismo. Y ese abuso de activismo pone lo que usted puede hacer por encima de la identidad que se nos ha dado de hijos y de lo que usted es.
crea un dualismo entre ley y gracia, magnifica más al diablo que a Dios y pone en evidencia más lo que está haciendo Satanás y su sistema que lo que Dios está haciendo por medio de su gracia. Un sistema religioso pondera más el triunfo del juicio que de la gracia y la misericordia de Dios, y produce más una mentalidad supersticiosa que una confianza y reposo en aquello que hemos recibido de parte de Dios por medio de Cristo. Un sistema religioso vive en medio de una cultura cuyo énfasis y objetivo principal es la búsqueda de la señal, más que el enfoque en el propósito. Y la realidad es que hoy día hay tantas personas que perecen por ignorancia, viven buscando a Dios en medio de la tragedia, en las montañas, en los milagros, en las señales visibles, mas no lo buscan en la comunión del silbo apacible, en el entendimiento de su voluntad, en el abrazar su eterno propósito y disfrutar la comunión con el Padre por medio de su amado Hijo. Por eso, mientras la comunión con Dios produce vida, la religión produce estancamiento y muerte. La realidad es que un sistema religioso produce e imparte muerte espiritual. Las creencias autojustificadoras y todo lo que tiene que ver con un sistema cargado de tradiciones, de prácticas y carente de vida en el espíritu, son las encargadas de hacer creyentes más fieles al sistema que a Dios, más fieles a las estructuras que al propósito eterno. Y usted y yo, como hijos de Dios, no estamos llamados a ser más fieles a la tradición que a lo que en realidad es el propósito eterno de Dios en Cristo. Aquellos que operan conforme a la mentalidad de un sistema religioso cargan veneno en sus bocas, viven de la descalificación, de la crítica, de la emisión de juicios a otros que no entienden el por qué hacen y operan de la forma que lo hacen, y carece de libertad, de una libertad gloriosa llamado a vivir todo el que es hijo de Dios. Y no hablo de esta como ocasión para libertinaje, sino el entendimiento de verdades eternas que nos permiten operar de manera libre y disfrutar esta gracia que se nos ha confiado en Cristo Jesús. El que es gobernado por una mentalidad religiosa puede llegar a expresar una especie de relación profesional con Dios y no una comunión de padre a hijo. El sistema religioso conduce fuera de lo que es la presencia manifiesta de Dios y la sustituye por asuntos de superficial énfasis, temas que tienen que ver con aspectos pasajeros, experiencias que pueden erizarle la piel, pero no logran transformar la vida de alguien que en realidad necesita una transformación integral desde dentro hacia afuera. El religioso juzga todo lo que no entiende, limita la expresión de la vida del Espíritu a asuntos que solamente se pueden sentir de manera superficial, y muchas veces cuestiona lo que en realidad no anda conforme a su orden de regla o a su especie de estructura basada en aspectos temporales, como es planteado por todo sistema religioso. Si queremos ver resultados diferentes en esta nueva temporada, tenemos que aprender a emigrar y desintoxicarnos del veneno de la religiosidad. Mateo capítulo 15, versículo 13 dice que toda planta que nuestro Padre no plantó será desarraigada. El conocimiento de la palabra
es el que nos hace libres, según declara el Evangelio según Juan en su capítulo 8, versículo 32. Y cuando usted no tiene audición espiritual, sino que necesita solamente señales de tiempo para poder sentir que Dios está presente en su vida, entonces necesita una migración para vivir un evangelio donde la vida de fe sea orgánica y no basada en muletas y en asuntos superficiales, activismo y todo lo que tiene que ver con una vida de fe basada en la influencia de una religión. Hay cantidad de personas que en este tiempo sienten que se están muriendo espiritualmente porque no pueden hacer o han tenido que ser pausados por 2 meses o 3 de lo que regularmente hacían. Y yo le pregunto, ¿es que la vida de fe suya depende de lo que usted hace o de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Y yo le pregunto, ¿es que la vida de fe suya y mía está determinada por un activismo religioso o por el sustento en la comunión espiritual que viene por la vida del Espíritu, por la palabra de gracia y por una vida de oración? La realidad es que la religión nos ha dejado, como dice una cantante secular, sordos, ciegos y mudos. Y la gente no puede ver el propósito eterno de Dios, porque solamente mira a través de velos. Mi oración es que el velo caiga de los ojos de muchas personas para que volvamos a vivir un evangelio poderoso, de procedencia eterna, pero de aplicación práctica. Un evangelio deleitoso, que volvamos a disfrutar la palabra de Dios, que volvamos a disfrutar no de oraciones religiosas repetitivas, poniendo a un Dios lejano como si estuviera fuera del alcance, cuando Él dice en su palabra que tenemos acceso al trono de la gracia por medio del oportuno socorro en Cristo, y que volvamos a disfrutar de un evangelio cuyo propósito es eterno y que fue diseñado para que todo aquel que estuviera la vida de Dios pudiera hallar deleite en Él. Volvamos a disfrutar de este poderoso evangelio de Jesucristo. Volvamos a enamorarnos del Señor. Volvamos a disfrutar de una comunión espiritual con el Padre basado en la fe y la vida de su Hijo Cristo, y no basado en un andamiaje religioso de activismo, de concierto en concierto, de eventos en eventos. Una vida religiosa que aquieta la conciencia cuando se congrega un domingo, pero no lo hace con el entendimiento de que venimos como familia en la fe a reunirnos para leer lo que contiene el testamento de la herencia eterna que se nos ha confiado, sino con una mentalidad de que vienen a sellar la tarjeta que garantiza su seguro de vida para poder irse al cielo, y no con un entendimiento del propósito a manifestar en lo que es la reunión corporativa que como hijos tenemos el privilegio de disfrutar en Cristo Jesús. Por favor, hagamos una transición responsable y de una vez y por todas emigremos de esa mentalidad religiosa que tanto deleite nos ha robado, que tanto entendimiento nos ha robado, que ha cauterizado nuestra conciencia y que nos ha puesto vendas en los ojos para no disfrutar de lo más relevante, que es el estar en Cristo y poder vivir en esta realidad que solamente puede garantizarnos Dios por medio de su Espíritu en la vida del Hijo de Dios. Los sistemas religiosos son una especie de gangrena espiritual. Todo lo que es improductivo, tarde o temprano, terminará en un estado de sequía. Por esta razón, la realidad es que necesitamos enfocarnos en el Señor, en todo lo que tiene que ver con una vida de fe orgánica, y volver a modelar un evangelio que más que una religión se convierte en un estilo de vida, en una cultura, en una praxis de fe, donde en el templo y por las casas volvamos a evidenciar la naturaleza y la vida del Cristo que nos habita. Es mi oración que volvamos a levantar una generación libre del tóxico y de la influencia de la religiosidad.
una generación cuyo enfoque principal sea la vida de Dios por medio de Cristo. Una generación dirigida por el eterno propósito de Dios, entendida y efectiva en el reino. Una generación transformada y una generación que asuma con responsabilidad la tarea y el rol de ser la expresión del eterno propósito que nos habita. Usted es parte de esa generación. Yo soy parte de esa generación. Que volvamos a vivir y a disfrutar este evangelio glorioso que se nos ha confiado en Cristo Jesús. Hoy más que nunca necesitamos entender esta realidad y emigrar de las posiciones inadecuadas de activismo y de religión para volver a abrazar la cultura del reino de Dios. Que volvamos juntos y por las casas, en el templo, en los hogares, a disfrutar de esta gracia de Dios con alegría y sencillez de corazón, y como resultado Dios se encargará de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Quiero orar hoy en base a esta palabra del Señor. Orar por la vida de cada uno de ustedes, para que juntos podamos pedir al Señor por esta realidad y deje de ser solo un anhelo y esta pueda convertirse en un estilo de vida. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, conforme a la palabra que hemos recibido, la cual nos llama a emigrar de la levadura de un sistema influenciado por una mentalidad saducea y farisaica. Hoy nosotros oramos por una generación que sea levantada, una generación que exprese cual nunca antes la vida del Hijo de Dios. Un hijo corporativo que pueda manifestar el eterno propósito en la tierra. Señor, que vuelva a ser manifestado el deleite por los aspectos relevantes y no por aquellos periféricos que podemos hoy encontrar en un sistema religioso. Que volvamos a tener un énfasis en la vida de fe, en la palabra, en la oración. Que podamos disfrutar de este evangelio de Jesucristo. Que podamos hallar deleite en aquellas cosas que la hemos perdido. Hoy oro por esa generación. Personas que se levantan con un gran entendimiento espiritual. Que tendrán hambre por escudriñar y recibir la palabra de gracia no adulterada. Que saldrán de los sistemas de tortura, de las casas de opresión, para disfrutar esta realidad y expresión de vida que es en Cristo Jesús. Señor, guárdanos del activismo religioso. Guárdanos de todo sistema que no busca más que seguir alimentando los estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error y una compilación de dogmas que no buscan más que promulgar reglas impuestas por hombres, pero sin propósito y carente de fundamento en la palabra del Señor. Oro por esa generación, que hoy podamos crecer en el entendimiento de estas verdades y disfrutar cual nunca antes de la palabra de su gracia, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si estás al alcance de esta palabra en esta hora y quieres orar con nosotros y confiar tu vida y corazón a Cristo Jesús, ahí donde estás puedes hacerlo. Y para ello te invito a que hagas esta declaración de fe y le digas: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Por eso hoy te pido perdón por todos los pecados que hasta este momento he cometido. Y hoy públicamente reconozco a Jesucristo como Señor, como único y suficiente Salvador. Creo que Dios lo levantó de entre los muertos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida.
Te doy gracias por tu amor y misericordia. Y te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es poder estar en contacto por esta vía con usted, declarando que la gracia abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siga siendo manifestada en su vida. Será hasta la próxima. Y recuerde, queremos volver a verle pronto, por favor, en esta etapa tan importante en que estamos. Cuídese y cuide a los suyos para que podamos juntos volver a celebrar lo que es la vida como congregación y como familia en la fe. Paz y gracia sea en nuestro Señor.